Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están amigos de Lágora? En este espacio que se llama Lágora Libros. Hoy día, como ya ven en pantalla tenemos un invitado especial, uno de los grandes escritores que hemos tenido en el último tiempo en este país, además con una pluma muy especial y con un estilo muy particular. ¿Cómo está Francisco? Bien, bien, Oscar. Gracias por la invitación. Y siempre es bueno juntarse a hablar de libros y armar perspectiva con los libros, tanto los que uno escribe como los que uno lee, ¿no? Eso es lo bonito de la literatura, la conversación que se da entre el lector y el autor, porque a veces en esa conversación aparece o se crea una nueva historia. ¿Te ha parecido? ¿Has tenido que escribir cosas de ese estilo, así como una nueva historia en una conversación? No necesariamente, pero sí lo que ocurre es que en las conversaciones eh, a veces uno se encuentra con un libro que no escribió, porque hay lectores que lo entienden o lo ven desde otra perspectiva. Y Ajá. eso es muy, muy choro, porque a veces generalmente el libro crece y uno se maravilla y dice, mira, no había pensado que yo había escrito que mi libro se podía interpretar desde esa perspectiva. Mira, bueno, está esta teoría que se dice que en el fondo mientras uno conversa, piensa. Sí. Así que desde ahí aparecen las dimensiones, las otras perspectivas, digamos, y desde ahí se construyen los libros también. Hoy día vamos a hablar sobre un libro bien especial, ¿no? Que tiene por título Historia Monstruosa de Chile. Sí. Que esto fue, digamos, estrenado el año pasado. Exactamente hace un año, en julio del año pasado, en julio del 2020, y claro, fue el año de la pandemia. Y Y está, para hablar primero así como del contexto general, está enmarcado como en una colección vintage. sí, que es de una editorial independiente que se llama Siech Ediciones, que es una editorial que se dedica 100% a la ciencia ficción y a la fantasía en Chile. Hay dos editoriales que han tomado como la vanguardia de este subgénero, este género y subgénero en el último tiempo. Una es Siech y la otra es Aurea Ediciones, que son ambas independientes, están haciendo un trabajo muy, 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 muy bueno y muy, muy jugado. Y Siech armó una colección que se llama Vintage, que la idea es historias un poco extremas y historias un poco que estuvieran bien en el límite y que al mismo tiempo pudieran ser presentadas en un formato distinto. El libro es chiquitito, es como un pequeño libro objeto y tiene un dibujo, tiene una portada que es una acuarela, que es una pintura bien extraña, que, que pareciera ser una mezcla entre los personajes de Santa Graciela y de los 77, que son dos de las historias que están en este libro. Claro, y tiene una acuarela y, o sea, dentro de ese estilo y unos ojos de como unos Sí, seres que te miran, sí, digamos, ¿no? sí, sí. Sí, esto llama, y además que dentro de la historia de Chile, la historia de Chile está como enmarcada, bueno, supuestamente además está lleno de mitos, lo hemos hablado con otros escritores aquí, la otra vez estuvimos con el profesor Gabriel Salazar y bueno, mucho mito. Y entonces, ok, entonces contemos la social, pero tiene mucho que ver con realidad. Entonces uno va a ir a ver algo que es distinto, mirado desde otra dimensión, desde otro ángulo, digamos, ¿no? Y que de hecho tenemos de eso un montón. Dentro de este libro tenemos tres historias, Sí. ¿ya? Es un libro formado por tres historias, básicamente. Claro, como en el cine, ¿no? Como venía yo recién viajando y estábamos hablando, recordando Sexo con Amor, que también es una película de Sí. tres historias. Y en este caso tenemos, por un lado, la historia de lo ocurrido en Santa Graciela, este centro de Sí, de detención. tortura. Y ahí pasaron algunos fenómenos. ¿Con qué nos vamos a encontrar ahí, Francisco? Santa Graciela es una versión extendida de un cuento del mismo nombre que yo publiqué hace mucho tiempo en un libro llamado Alucinaciones TXT, que fue publicado por una editorial de Valparaíso, que era una antología de la nueva ciencia ficción y el terror chileno. Fue un cuento que yo hacía mucho tiempo que quería tocar la dictadura. Y exagerar, a ver, mi idea era usar el género fantástico para cubrir la dictadura, pero que en ese cuento lo más terrible no fuera lo sobrenatural, sino fuera lo que realmente ocurrió. Y claro, en este cuento hay
vampiros, hay seres ultraterrenos, seres monstruosos. Pero si tú lo lees, el momento quizás más explícito, porque el cuento es explícito, es muy explícito, tiene que ver con tortura real, con una sesión de tortura real de unos militares hacia una niña, y ese es el giro del cuento, porque lo que hay ahí es una vejación sexual muy violenta que se convierte en otra cosa. Y ese era por un lado la idea del cuento, y por otro era una pregunta. ¿Qué tendría que haber ocurrido en el Chile de la dictadura, de los primeros años de la dictadura, 74, 76, para la improbable unión de un grupo de soldados, de militares, con un grupo de prisioneros de izquierda frente a un enemigo común? ¿Habría sido posible eso? Entonces, esa fue la pregunta inicial. Y ahí yo comencé a trabajar ya. Hay una isla en la costa de Concepción, que era un penal, una ex ballenera, convertido en un penal de detención, sobre todo para universitarios de la zona de Concepción. Zona muy vinculada a la izquierda, sobre todo ahí surge el MIR, entonces por eso ocupé esa zona. Llega un momento en que se pierden las comunicaciones entre este penal y la costa, por lo tanto el ejército le pide a la Armada que los lleve a inspeccionar qué pasó. El narrador es en primera persona, es un conscripto que tiene la mala suerte de haber sido conscripto durante los primeros años de la dictadura, o sea, estaba obligado a participar de estos hechos horrendos y condenables. Llegan a la isla y en la isla aparentemente está desocupada, no hay nada, no hay ni personal militar, no hay ni preso. Y les ordenan que rastreen el lugar, y rastrean el lugar, buscan. Terrible eso. Nada, no hay nada, hasta que de repente encuentran unas marcas como unas líneas en la pared. Y otro de los conscriptos, que es de campo, dice: estos no son manas, estas son garras. Y hay un detalle importante. En la expedición llevan a un ¿cómo decirlo? Un latifundista de la zona, cuya familia era la dueña de la isla. Y él es la persona que mejor lo conoce, que además es de ascendencia alemana. Lo llevan a la isla para que los guíe. Y entonces no hay nada, y de repente encuentran a una prisionera, que era una joven estudiante universitaria de primer año, la cual aparentemente no habla, no quiere decir nada, y el jefe del pelotón ordena al más rudo que la torture. Y evidentemente es una tortura de carácter sexual a la que someten a esta joven mujer, y cuando la están sometiendo a esta tortura se revela que no es precisamente una mujer. Y ahí se revela la pesadilla que hay en el lugar, porque la familia europea que era dueña de la isla trajo hace mucho tiempo una maldición desde Europa y la escondió en la isla. Es un nido de criaturas de la noche, y de repente es básicamente este grupo de soldados y también de prisioneros que después aparecen, tienen que unir fuerzas contra un mal aparentemente mayor y más terrible, pero que finalmente, no vamos a spoilear lo que pasa en la historia, pero eso es. Es una historia de terror sobrenatural, ambientada en la que quizás es la época de terror político más potente del Chile en los últimos 50 años. Bueno, y de hecho eso, lo que decías también, digamos, ¿no? Que hay un momento en donde no te das cuenta, fue lo que me pasó a mí cuando la leí, que es que, bueno, esta tortura es parte de esta fantasía, ¿cierto? ¿O es la tortura real? Entonces viene esta reflexión, es como que, no, esto es lo real, no, esto es lo fantástico, esto no fue así, esto sí fue así. Y empecé a decir, bueno, pues posiblemente haya sido la tortura así, ¿no? Uh-huh. Al menos me empezó a pasar a mí. Y además que yo no sabía de lo que había pasado, o sea, no, sabía un poco, digamos, ¿no? Con respecto a lo que pasaba en la isla, y como un campo de concentración, un centro de concentración, qué sé yo. Sí, de hecho la isla está inspirada en una isla real, que es la isla Santa María. Yo le cambié el nombre, pero...
pero es real. Bueno, y de ahí no deja de ser de alguna manera terrible el libro, en el sentido que después viene la otra historia, ¿cierto? Que es con la doctora Gladys. Cuéntame un poquito de lo que pasa ahí también. Está inspirada en Ingrid Olderock, esta mujer que era torturadora de la CNI, que torturaba a mujeres. Y aquí yo mezclé el personaje de Ingrid Olderock con médicos que efectivamente trabajaron en dictadura a ver, en rigor, si tú te fijas, los tres cuentos tienen en común, los tres relatos de historia monstruosa, que los tres tienen que ver con la dictadura. Es horror sobre el horror. Exacto. Por eso son tan explícitos, y muy explícitos a nivel de que hay muy poca sutileza en los tres relatos. Eso es a propósito. Sí, muy crudos. Wow. Sí, y créeme que las versiones de trabajo antes de las publicadas fueron más crudas. Yo, sobre todo el de la doctora, que se llama Comida China, lo suavicé harto. Y es básicamente la historia de una niña, de una mujer tímida que está en el colegio y que sufre bullying por sus compañeras. Y ella descubre que la mujer más importante de su vida, que es su abuela, fue una torturadora de mujeres de la CNI, una médica que torturaba mujeres y que es trasladada a Punta Peuco. Entonces ahí, además de todo lo que ella sufre en el colegio, la protagonista que cuenta la historia en primera persona, después sufre persecución política por ser nieta de quien es. Y eso la va convirtiendo en un monstruo, porque ella opta por vengarse de las mujeres que le hicieron daño, y lo hace dejándose seducir por la abuela. Le pide a la abuela que le cuente todo lo que hacía. Y en este relato ella se va despertando el mal que hay dentro de esta chica. Y finalmente ella se convierte en una psicópata, en una asesino serial de mujeres. Una mujer que mata mujeres. Claro. Doctora. Hace exactamente lo mismo que hace su abuela. Este cuento está inspirado en lo que te decía, en la historia de Ingrid Olderock, y también en la idea de que cualquier persona puede convertirse en un monstruo por un mínimo detalle, y en este sentido ella se convierte en un monstruo por el peso histórico que tiene el descubrir de quién es nieta. Y la otra inspiración es una historia de Stephen King que se llama Odd People. Hay una película incluso donde un niño, un joven de un barrio de Estados Unidos, descubre que el vecino, el anciano de la esquina, que era muy simpático y muy buena onda y muy empático, es un criminal de guerra nazi que está viviendo ahí escondido. Y el protagonista, este chico, en lugar de denunciarlo o de espantarse, le pide que le cuente historias. Entonces el chico se va seduciendo por el mal. No llega a los extremos de las protagonistas de mi historia, donde efectivamente esta niña cambia. Cambia porque las circunstancias la superan y termina convirtiéndose en un monstruo. Y nada, es una historia. A mí yo te diría que de todos los libros que he escrito y todas las historias que he escrito, esta historia, la que estamos hablando ahora, y Los fantasmas de Pinochet, la novela gráfica que vamos a hablar al final, son lejos lo que más me ha costado escribir. Porque en el sentido, este cuento, a pesar de ser extremadamente, es muy crudo, muy bruto, puede leerse incluso como misógino, pero no, esa no es la idea, es todo lo contrario. Haberlo escrito desde una perspectiva femenina, con una narradora. Y además metiéndose en la mente de la psicópata. O sea, hay que escribir como psicópata, ¿te fijas? Y escribir doble, escribir como una psicópata y escribir como mujer.
Claro. Para mí fue muy, muy, muy difícil. Y yo durante un tiempo pensé en decir, no, este cuento lo voy a dar vuelta y que sea un hombre. Pero no era lo mismo. No. No era para nada lo mismo y finalmente quedó como quedó. Creo que de todo lo que he escrito es lejos lo más fuerte. Lejos. Porque Santa Graciela igual es explícito. El gore es explícito, pero acá hay una explicitud psicológica que es muy... Psicológica. Ella, la doctora, digamos, la nieta, está todo el rato hablando, o sea, está contado como que está hablando con ella, ¿no? Como Sí. que, ay, Sí. ¿qué pasó con tu ojo? Ay, pucha, una cosa así, pero... Claro, es que todo ocurre mientras ella está matando a alguien. Claro. No, eso para mí fue, sí, era crudo, frío totalmente. No, desde la mente de un psicópata, sí, claramente. Y después lo otro, oye, te quería comentar esto, antes de hablar del tercer relato que está dentro de la novela, es que está esta cosa como transgeneracional, digamos, ¿no? También, no solamente en este cuento, sino que también en lo otro, ¿no? En el primero. Entonces, esta cosa como del daño, del daño en Chile, ¿no? O de las torturas, violación de los derechos humanos, que se vio está más o menos metido en eso, y hay un tema de un daño transgeneracional. Eso yo lo sentí al leerlo. Y qué bueno que me lo digas, porque si hay algo que hermana este libro con los fantasmas de Pinochet, es precisamente eso. Yo siento que la dictadura, todo el periodo de la dictadura en Chile ha sido contado en no ficción, uh-huh, y de alguna manera en cierta y en ficción realista. Y creo que las armas de lo fantástico son mucho más útiles para hacer que un lector promedio X entienda el horror de este periodo. No se sensibilice. Y hacia el final, en el fondo del libro, cuando yo ya estoy con estas dos que son historias más o menos contemporáneas, por decirlo de alguna manera, aparece una tercera en el fondo, y donde también ahí se justifica aún más esto de historia monstruosa de Chile, que además termina con una cosa muy mística, y que tiene que ver con esto de la batalla de la Concepción y los 77, ¿no? Sí, fíjate que es un cuento bien raro, porque la primera versión apareció en un libro que se llama Cuentos de terror chilenos, que publicó Editorial Norma en el año 2009, y un cuento que me trajo hartos problemas, porque hubo gente que se enojó con ese cuento, y que en ese tiempo no existía Twitter, no existían redes sociales, pero existía los blogs, y encontraban que, me acuerdo alguien que escribió que el cuento era bueno, pero que encontraba que era una falta de respeto que yo hiciera que los detenidos desaparecidos volvieran como zombies. Y claro, desde una perspectiva se puede leer como una falta de respeto. Pero después, por una crítica literaria, que es la Patricia Espinosa, en la última noticia, encontró que eso era lo mejor del cuento. Que era valiente, en el fondo, atreverse con algo tan sagrado como los detenidos desaparecidos. Porque aquí, yo te diría que los tres cuentos, el derechamente más de género fantástico, el que tiene menos relectura. Porque es básicamente que durante la guerra de la batalla de la Concepción fue un sacrificio que hizo el gobierno chileno en este mundo fantástico, donde necesitaba 77 mártires para revivirlos, como Huitlalnahue, que es el zombie de la mitología mapuche, para así definitivamente ganar la guerra del Pacífico, la guerra de la sierra, que era la parte final de la guerra del Pacífico. Entonces, el combate de la Concepción es un sacrificio, fue hecho a propósito, se escogieron estos 77 para poderlo usar, y Chile siempre ha tenido que tener 77 por el número mágico, 77, el número de Dios 2 veces, este ejército sobrenatural. Entonces, cuando se pudren, necesitan nuevos zombies, y que esa era la razón por la cual se había desaparecido tanta gente durante la dictadura, para poder alimentar este ejército de 77. Y que Chile los ocupó en el golpe, los ocupó en la supuesta guerra contra Argentina. Es como una especie de ejército privado muy peligroso y muy terrible.
y todo está narrado como una investigación policial, ¿no? De un veterano detective de la PDI que empieza a ver que que aparece gente devorada en los márgenes de Santiago, investiga con una fiscal y finalmente, bueno, hay como un giro final, donde también aparece una doctora vinculada a la CNI, también está en la década de los 80. Pero también es un cuento que al igual que los dos anteriores, usa el terror para hablar de un terror mayor. Exacto, sí, sí. Que es el terror político. Aunque en el caso puntual de 77, sea más amplio, ¿no? Porque básicamente toma toda la historia de Chile, no toda, pero la historia de Chile desde finales del siglo XIX hasta 1982. Pero de los tres, a mí personalmente el que menos me gusta. Lo encuentro que tiene una imaginería que funciona, hay un vínculo con la mitología mapuche, que eso me interesó, siempre me ha interesado harto, y que también lo traté en otro libro mío, que es un libro más de divulgación, que se llama Dioses Chilenos, que siento que siempre que Chiloé tiene el monopolio de los mitos. Por lo tanto, hay que buscar los otros mitos chilenos. Y los mitos mapuches son muy interesantes porque tienen una cuestión, sobre todo lo que tiene que ver con monstruos mapuche. Porque en la mitología mapuche están los tres monstruos clásicos del horror en general, del horror gótico del mundo. Hay vampiros, los huecubes, hay hombres lobos emperrados, o los cuminaos también, ese es el nombre mapungún, y los zombies, que son los Huitral-Nahue. Y curiosamente, se sabe muy poco de estas criaturas, de este panteón sobrenatural, que si tuviéramos una suerte de turismo cultural originario, pucha, sería re bonito que los niños, no sé si en Halloween, pero quizás en la noche de San Juan, que es nuestro verdadero Halloween, se pudieran disfrazar del vampiro mapuche, del zombie mapuche y del hombre lobo mapuche. A mí me gustaría, encuentro que... ¿Y tenéis miedo? Y que ocupemos nuestros propios monstruos, pero nadie los conoce. Entonces, ese fue uno de los motivos por los cuales en 77 hay una parte importante en que se cuenta el origen de estas criaturas y que están relacionadas con lo de acá. En cambio, los vampiros de la isla Santa Graciela son extranjeros. Y ahí en Santa Graciela hay una idea de la cual yo me siento orgulloso. Uno de repente tiene ideas de las cuales se siente orgulloso y dice, esta idea está buena. Porque en el fondo el vampiro siempre es una criatura que tiene un origen aristocrático, por lo menos en Europa. Uno piensa en Drácula, es un conde, la condesa Ercebet es una condesa, Carmila era una dama de sociedad. Entonces, el tema es que en Santa Graciela se postula que estas criaturas de la noche, los vampiros, descansan mientras el mundo los ignora. Y el conocimiento, entre más sepamos y más instruidos somos, hace que estas criaturas estén durmiendo. Pero el problema es cuando comienzan a haber revoluciones populares, donde el campo comienza a llegar a la ciudad. Porque con el campo vienen tradiciones que supuestamente el urbanismo mantiene atrás. Y esas tradiciones enseñan cómo destruir a estos monstruos. Y los monstruos se asustan y por eso salen y comienzan a exterminar antes de que sean destruidos. Por eso, en el cuento dice, por eso ellos escaparon de Rusia en 1917, porque cuando caen los zares y viene el pueblo de Siberia, de la estepa rusa, sabe que con ellos viene el folclore y con el folclore vienen los secretos para exterminarlo. Entonces, por eso huyen y en ese sentido, por eso también acá despertaron con el golpe militar. Habían despertado con la UP porque había mucho movimiento de campo del campesino hacia la ciudad
Y pues esa es la razón por la cual los ocultan en Santa Graciela, para que no se sigan despertando. Pero bueno, te fijáis ahí, hay como un diálogo entre el horror y la política. No, eso es lo que me... O sea, yo detesté ese diálogo, esa metáfora del libro. Es como... Eso yo lo entendí muy bien, y yo creo que por eso hay que leer el libro ¿no? Porque además que es un género, creo yo, muy poco explorado, y además mezclado con la realidad chilena, porque historia monstruosa de Chile. Sí. Donde tú, con tu pluma, en el fondo, no te das cuenta, en el fondo, de que están torturando, esto es fantasía, y justo engancharlo con la última, que es como que, ok, es un libro de fantasía, me encanta este género, ¿no? O sea, pero es justo la que menos te gusta, pero es la que termina de redondear esto, y que además son las dos historias al principio más contemporáneas, y la otra te manda un poquito más atrás, o harto más atrás, digamos, la historia de Chile, y es como que, no, pero además también tiene que ver con cosas del presente, ¿no? Y ahí tú decís, ok, historia, y ahí completo, al menos me pasó a mí que ahí yo completo un poco, y me dio la sensación de que tiene que venir un 2, un 3, porque monstruos en Chile e historias monstruosas políticas con las cuales uno puede hacer fantasía dentro de tu pluma y tu estilo, o sea, no termináis nunca de escribir. Sí, tengo ganas de hacer otra cosa por esa línea. No tan luego, pero sí, pero de alguna manera... Los fantasmas de Pinochet, yo creo que es una segunda parte. Vamos con eso. Mira, ya que estabas hablando tú y me llegó hace poquito, lo tengo cerrado todavía. Por ende no alcancé a leerlo, digamos, pero ya lo tengo. Y esto, Los fantasmas de Pinochet, que ustedes lo pueden ver en las mejores librerías del país, ¿no? De hecho, hoy día andaba me fui a dar una vuelta y vi una edición enorme, digamos. ¿En dónde lo viste? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar acá? Cuéntanos un poquito, mientras yo abro esto, de qué es lo que nos encontramos acá. Los fantasmas de Pinochet, a ver, más o menos la misma época en que yo escribí las primeras versiones de Historia Monstruosa, yo siempre tuve ganas de hacer algo con la dictadura en historieta, en cómic. Yo no dibujo, pero hago los guiones. Porque yo siento que el cómic es quizás de todos los artes narrativos el que mejor ha sabido interpretar crisis políticas y gobiernos autoritarios. España tiene una tradición del cómic de la época franquista y de la guerra civil que es maravillosa. Hay un autor que para mí es un autor de cabecera que se llama Carlos Jiménez. Mira, disculpa, Francisco, mira, qué belleza los dibujos. Sí, es acuarela y pastel. Y bueno, Félix Vega, de ahí te puedo contar sobre Félix. Y yo propuse a una editorial hacer una historia que se llamaba Los Niños del Golpe, que era básicamente 6 historias de niños detenidos desaparecidos, pero mezclados con fantasía, muy parecido a lo que Carlos Jiménez hizo con Guillermo el Toro, porque Carlos Jiménez es el autor original de las historietas en las que se basa El laberinto del fauno y El espinazo del diablo, que precisamente son niños durante la dictadura franquista, pero donde el horror político se mezcla con el horror sobrenatural. Y la idea de ese libro era, yo lo quería hacer para el 2013, para cuando se cumplieran 40 años del golpe, pero no se pudo, por un montón de razones. Hasta que mucho tiempo después, el 2015-2016, Félix Vega, que es el dibujante y pintor de Los fantasmas de Pinochet, que es un premiado autor de cómic chileno, autor de Juan Buscamares, de Duam, de un montón de novelas gráficas. Él dibuja fundamentalmente para Europa. Me dice, yo quiero hacer una historia sobre el mayor monstruo chileno. Y yo le digo, ya, el Huitralnahue, la Pincoya. No, me dice, el mayor monstruo chileno es Pinochet, pero quiero hacer un viaje que sea un viaje por su mente, por su cabeza y sobre sus horrores. Y yo le dije, ya, démosle. Y yo me pasé desde el 2016 al 2018, 2019, literalmente metido en la cabeza de Pinochet. Leyendo muchos libros sobre Pinochet, viendo muchos documentales, hablando con mucha gente, descubriendo cosas que yo desconocía. Y con eso armamos este guión sobre el cual Félix trabajó, que es una historia que básicamente es con 3 actos. Los 2 primeros actos es Pinochet en el primer acto Pinochet está en su última semana de detención en Inglaterra, y el segundo acto ya le dicen, es libre, vuelves a Chile.
En ese periodo, él va retrocediendo sus recuerdos y van aflorando sus fantasmas. Los fantasmas del título son bastante literales, porque hay fantasmas sobrenaturales. A él lo acompaña el fantasma de O'Higgins, lo acompaña el fantasma del tío Sam, lo acompaña el fantasma del diablo chileno, y finalmente en el tercer acto, que era algo que Félix sobre todo estaba muy, muy, muy interesado, porque, a ver, Félix es hijo de uno de los 3 fundadores de la revista Mampato, de Oscar Vega. Y Oscar Vega trabajó y fue muy amigo de Víctor Jara. Y cuando muere, y cuando ocurre todo lo de Víctor Jara, Oscar entra en una depresión muy grande que Félix vio siendo niño. Entonces él sentía que le debía algo a su papá, que era Pinochet se murió sin ser juzgado, hagamos que el arte lo juzgue. Y esa es la razón por la que el tercer acto del libro es un juicio sobrenatural. En la página, el libro tiene 150 páginas, en la página 100 muere Pinochet, pero en la página 101, por decirte, resucita, y resucita al otro lado, en la otra vida. Y ahí son sus víctimas quienes lo empiezan a juzgar por los crímenes cometidos. Y el más duro de todo es Allende, pero es duro porque lo trata como un amigo. Amigo mío, tú me traicionaste. Terrible. Y eso hace que sea más terrible. Claro. Esa cosa de la mente, ¿no? De lo que estábamos hablando anterior, digamos, que empieza a ver como, bueno, sin, por supuesto, no la figura de Salvador Allende, pero hay como un diálogo un poco psicopático, digamos, por decirlo. Sí. Oye, a ver, el libro, que yo quiero darle promoción, digamos, porque el libro es libro, o sea, me refiero como, es una belleza, cómo está hecho, en el fondo, tú dijiste que tenía 150 páginas, pero es pesadito. Sí. No solo el tema del género, sino que además, como lo anterior, estos dos libros que hemos estado hablando, digamos, ¿no? Historia monstruosa de Chile y Los fantasmas de Pinochet son libros súper jugados, porque en el fondo aquí estamos hablando de la novela gráfica, digamos. Novela gráfica, que es como que uno puede decir novela gráfica en Chile, empieza a hablar de cosas más antiguas, ¿no? Esto está estrenado recién, ¿no? Recién. Sí. Y lo otro también muy bonito es que el libro termina como un poco con la realidad chilena en el guión. Mira, ¿Tú quieres decir algunos casos? Porque te voy a contar una infidencia. El guión original del libro terminaba en el futuro, como el año 2027, 26. Se mostraba un dibujo de Santiago del 2026, básicamente igual que esto, pero con algunos edificios más altos y no autos voladores, porque ya no van a haber autos voladores, pero era un Santiago ligeramente más futurista. Y estábamos en la escuela militar, había un zoom a la escuela militar, y en el hall de la escuela militar estaba la comandante en jefe del ejército, una mujer a cargo del ejército, y ella con un mazo rompía un cuadro de Pinochet y firmaba borrarlo de las actas del ejército. Y daba un discurso porque llegó el momento de refundar las Fuerzas Armadas chilenas y borrar a este personaje de la historia, tal como nos indica la nueva constitución que ha sido finalmente aprobada hace un año. Ese era el final del libro. Pero resulta que el presente nos ganó. Sí, pues. El presente nos ganó en octubre del 2019 y tuvimos que decir, no, ¿para qué ir al futuro? Este es el final. Tal cual, redondito, digamos. Sí, ese era el final, aunque estuviéramos en una posición futura, o sea, en una posición sobrenatural durante todo el juicio, que aparecen muertos, aparece Merino como un monstruo marino, aparece Lig como un hombre con alas, aparece Allende con un agujero en la cabeza. Víctor Jara no habla a través de canciones. Pedimos permiso para dibujar a muchas víctimas de la dictadura, sobre todo a las familias. Y nos interesaba, lo que más nos complicaba era la posible revictimización,
Por eso hicimos que los fantasmas del final fueran muy empoderados, muy yo te acuso, muy shakespeariano. Yo te diría que de todas las obras que yo he escrito, es que suena pedante decir obras, esta es la más clásica, en el sentido de que tiene una deuda con Shakespeare, con Macbeth, con Hamlet, con Julio César, con Ricardo III, y tiene una deuda con Charles Dickens en el sentido de los fantasmas de Navidad. Acá claramente hay un diálogo con los 3 fantasmas de Charles Dickens. No, el libro es una belleza bueno, tengo tarea para el fin de semana, o sea, tengo entretención para el fin de semana, porque como le estaba diciendo recién en este live en vivo, gracias a Ágora, ¿no? La red social política, nosotros estamos hablando de alguna manera de la historia monstruosa y de los fantasmas de Pinochet, que también hay una línea que los une, principal, soterrada, que tiene que ver también con la historia monstruosa política, digamos, ¿no? Este libro lo encontramos, entiendo yo, corrígeme tú si me equivoco, en todas las librerías prácticamente. Sí, por cierto, el libro es publicado por Planeta, por lo tanto está en todas las librerías. Hay alguna, así como entre nos, hay algunos lugares en que se han negado a tenerlo, como unas cadenas de supermercados de color verde, que encuentran que un libro un poco irrespetuoso. Subversivo. Sí, pero otra gente lo ha encontrado, pero otras cadenas lo han encontrado muy valiente y se están jugando por el libro. Oye, Francisco, bueno, felicitarte y darte las gracias por haber aceptado la invitación a hablar de estos 2 libros, digamos, La historia monstruosa de Chile. Yo lo leí hace poco también. Fue estrenado el año pasado, exactamente hace un año. Le recomiendo a la gente que nos ve y que nos escucha a través de este podcast, este espacio que tenemos en Ágora Libro, de que lo lea, porque es una forma muy entretenida, fantástica también de entrar a la historia de Chile que tanto nos cuesta, digamos, ¿no? Oye, qué bueno que lo dices, porque mientras Los fantasmas de Pinochet es publicado por una multinacional como Planeta, por lo tanto es bastante fácil de encontrar, La historia monstruosa de Siech Ediciones y es un poco más difícil de encontrar, pero lo pueden conseguir a través de la página web del libro, de la editorial, que es Siech, SIETCH ediciones.cl, o incluso lo pueden buscar como audiolibro. El libro está en formato audio no sé si está en Audible o en otras de las plataformas, en Storytel. En Storytel, ahí lo pueden encontrar por el nombre y lo pueden escuchar incluso, porque si tú te suscribes a Storytel, que es como Spotify, el libro se puede escuchar. O por el nombre ponen en Google Historia Monstruosa de Chile y van a saber dónde conseguirlo. No está en todas las librerías, por eso hay que buscarlo directamente con la editorial. Estamos justamente en un momento coyuntural en donde tenemos que, de alguna manera, entre todos, construir el país donde queremos vivir en un futuro, pero lo tenemos que hacer desde hoy. Y qué mejor que revisar la historia, ¿cierto? Y leer literatura chilena. Este espacio es el Ágora Libro, en donde hablamos con escritores. Hoy día nos acompañó Francisco Ortega para hablar del libro Historia Monstruosa de Chile. Es más difícil encontrarlo, así que, por favor, lo local, lo chileno, y ahí entramos en la historia para poder, de alguna manera, ir construyendo, como decía al principio, este nuevo Chile que tenemos que construir entre todos. Y bueno, Los fantasmas de Pinochet, librazo, digamos, ¿no? Les venía diciendo que es un libro como necesario, ¿no? O sea, el tema de la novela gráfica. Y además los 2 libros, y con esto termino, al menos mi parte, que son los 2 muy jugados. Y creo que eso es lo que se destaca, desde mi lado, digamos, desde el lado de acá del espacio del Ágora Libro, que yo destaco eso en el fondo. O sea, una novela gráfica es muy jugado, es como ir a buscar un poquito lo que pasaba antes con las novelas gráficas chilenas que se perdieron, y tenemos esta nueva que tiene además que ver con uno de los monstruos de la historia chilena, la historia, Los fantasmas de Pinochet, y la otra la historia monstruosa de Chile. Francisco, bueno, agradecer nuevamente que haya aceptado la invitación. El espacio está abierto. Acá hablamos de libros, hablamos de escritores, hablamos de literatura, así que posiblemente te vamos a querer tener en un próximo espacio de Ágora Libro, hablando de lo tuyo, de lo que tú haces y de lo que... Cuando quieran, ya estamos en contacto. Un abrazo y gracias por todo. Gracias por la conversación. Muchas gracias, Francisco. Que estés bien. Nos vemos. Chao, chao.